Seguimos desplegando la historia de la tecnología en Antioquia, en este programa que se llama Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Mi nombre es Juan Carlos Yepes, les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando con Juan Pablo Ortega. Y adicionalmente hay que contar que este programa cuenta con el apoyo de grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFID. Y aquí llega el momento de saludar a mi invitado, a Juan Pablo Ortega. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y nada, feliz de estar aquí. Bueno, Juan Pablo, entonces vamos a empezar a remontarnos primero a tu infancia, adolescencia y cuál fue tu primer contacto con la tecnología. Ok, bueno, yo nací en el 75, de hecho, en Bogotá. eh, Seguramente antes alguna cosa, pero mi primer recuerdo como muy, porque creo que me marcó, fue que por ahí en el año 87, 1987, todavía vivía en Bogotá, yo vine a vivir a Medellín en el 89. Conocí, me acuerdo, un Macintosh, o sea, era como el equipo de moda que había salido en el 84, era de los primeros que llegaban a Colombia, de hecho, era casi que el primer computador realmente personal, casi que el amigo rico pues del colegio, la familia trajo un equipo de estos y fuimos literalmente a conocerlo. Eh, es como además como todos los inicios de realmente la computación personal, como te lo digo, realmente con temas muy avanzados para su época. Es casi que mi primer recuerdo como con ese contacto con tecnología, tendría unos 12, 13 años. Pero recuerdo, Juan, que en esa época también era el momento donde se ensamblaban los clones. Recuérdanos esa parte de la historia. Sí, sin duda. Digamos que en esa época, aparte, lo que se empezó a ver es que tenía sentido, era más económico para muchos de nosotros que no podíamos acceder a equipos de marca, ensamblar los equipos. Entonces, yo, como te dije, en el 89, principios llego a Medellín. En el año 92 arranco estudiar ingeniería electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ya por esa época, digamos que era bastante común ensamblar los propios equipos. Entonces, uno lo que hacía era que compraba las diferentes partes, ensamblaba. Me acuerdo que tenía amigos y compañeros que lo hacían como un negocio. Yo ensamblé mi propio equipo inicialmente, acompañaba y ayudaba a algunos de ellos a ensamblar equipos. Era parte como del proceso y la historia. Incluso hay una historia bonita detrás de eso porque, claro, los equipos propietarios, digamos, de compañías, venían ya preconfigurados y un poco desde esta experiencia precisamente de armar según el interés de cada uno, entonces cuánta memoria le quiero poner, el disco duro de qué tamaño, qué tipo de pantalla voy a utilizar, si necesito interfaz gráfica o no, en lo que recuerdo, la tarjeta de red, me acuerdo que cada cosa venía como por separado y uno podía irlo configurando según sus necesidades, digámoslo así. Bueno, Juan Pablo, mencionaste el tema académico. ¿Cuáles recuerdas como las universidades fuertes en ese tema de la tecnología, la informática, de la electrónica? Bueno, digamos que en mi época, sin duda, digamos que en Bolivariana era fuerte ingeniería electrónica, la Antioquia obviamente hace muchos años también tiene ingeniería electrónica, sistemas, me acuerdo de AFID, me acuerdo que en su momento la Universidad de San Buenaventura también era fuerte, especialmente en temas de sistemas, pues de ingeniería de sistemas, y era un poco la combinación digamos, de estas capacidades. Nosotros en ingeniería electrónica recuerdo que todavía había bastantes cosas incipientes. Trabajamos con sistema operativo de OS, estaba la famosa sala de cómputo donde solo había una sala donde tenían computadores, con sistema operativo de OS, previo a toda la historia de Windows y demás. Eh, Recuerdo que también en su momento el tema del lenguaje de programación teníamos como dos alternativas, estudiar Pascal, que era un lenguaje ya muy consolidado, digamos, en ese momento, o estudiar C, que era un lenguaje, digamos, como en etapas muy iniciales, incluso nosotros en nuestra ignorancia lo asociamos mucho a un lenguaje para calculadoras. De hecho, C es un programa que es el antecesor de C++ y digamos algunos de los, digamos, de los sistemas de programación que hoy en día están más en boga. Y eso era un poco los albores. Por ahí recuerdo también que uno podía hacer un énfasis, al menos en Bolivariana, lo podía hacer o por control industrial, que iba muy por la línea de electrónica para la industria, o por telecomunicaciones, que también telecomunicaciones era todavía
digamos que un escenario para mediados de los 90, pues muy inicial, muy en etapas iniciales, con productos muy básicos de las primeras redes de telecomunicaciones. Juan, y en el campo empresarial, ¿a quiénes recuerdas que sobresalían en ese ámbito, que eran referentes, que de pronto ya traían tecnología de punta para esa época? Claro, digamos que había varios elementos por la línea de los servidores empresariales, de las grandes empresas, obviamente estaba IBM, estaba Unisys, una compañía en la que trabajé por 7 años y medio, ahora hablo un poco de ella. Eh, digamos que estaba Digital con los mini computadores también. Ya a nivel de computadores de escritorio, pero digamos computadores también para algunas funciones empresariales, estaba el famoso Compaq en su momento, el mismo Hewlett Packard, Dell un poco más adelante. Digamos que algunas de las marcas que siguen siendo vigentes hoy ya estaban desarrollando tecnología. Digamos que para esos primeros albores, yo entro a Unisys en el año 96, estaba tal vez en octavo semestre de la carrera, y obviamente mis primeros trabajos eran muy de reparar equipos, como el ingeniero electrónico, reparar equipos. Me acuerdo mucho de reparar terminales, por ejemplo, brutas, que tenían muchos clientes, en un modelo cliente-servidor. Tenías un servidor, digamos, centralizado donde se almacenaba la información, donde se desarrollaban los programas, y realmente lo que hacía cada una de las terminales era conectar ese servidor y eh, digamos que utilizar servicios era un poco el modelo que estaba muy en boga en ese momento. Hoy en día, obviamente, la capacidad de cómputo de cada equipo, de cada equipo que existe, pues hace muy fácil que hagas prácticamente todo de hecho ya en un celular, ni siquiera en un portátil. Pero eso era un poco como las etapas iniciales de lo que estuvimos haciendo. Juan, y para esa época hablemos de personajes. ¿Quiénes eran referentes en el ámbito académico, profesores que recuerdes muy connotados, empresarios del sector, gerentes de sistemas de esa época? ¿A quiénes recuerdas? Bueno, digamos que yo soy bastante malo para los nombres, digamos, particulares, pero sí recuerdo más que incluso que personas, diría que algunas empresas, pues, muy importantes, sin duda, de esos albores. Me acuerdo mucho de Ilimitada, eh, recuerdo también, obviamente, desde hace muchísimos años está Pragma. También recuerdo, también hace muchos años estaba con Purredes, con el Kinecheverry. Digamos que fue una época que obviamente, además de las multinacionales que de alguna forma ocupaban los espacios, digamos, de las grandes compañías, empezaron a nacer una serie de compañías, el propio MBM también con el que Medina, empezaron a nacer una serie de compañías que de alguna forma era una alternativa, si se quiere, que permitían como ajustar la realidad de nuestro entorno, las necesidades de los sistemas de computación, de las primeras redes de telecomunicaciones, de los primeros desarrollos incluso de software propietario y demás, o para soluciones específicas. Eh, Fue una época como del inicio y del arranque, y también de ir ganando esa credibilidad, ¿cierto? Para un director, un vicepresidente de sistemas de cualquier compañía, era una decisión muy fácil, digamos, optar por sistemas propietarios de compañías reconocidas globalmente, como un IBM o como un Unisys en sistemas de misión crítica, por ejemplo. Dar la oportunidad a estas compañías, digamos, colombianas de talento local, fue todo un reto en esos albores, pero bueno, hay un montón de prohombres que ayudaron a gestionar este modelo. Vamos a ahondar en ese tema de Unisys, porque desde ahí, desde esa compañía que es un referente mundial cuando se habla de informática, eh, ¿qué te tocó vivir ahí? ¿Qué es lo que más recuerdas? A ver, muchas cosas, pero digamos que un poco mi tránsito fue desde eso de reparar equipos básicos, ir a los clientes, impresoras, terminales. Recuerdo mucho que había un sistema operativo Vitos Citos, digamos que el hardware era un hardware propietario que parecía unas cajitas como unos ladrillitos, que eran equipos. Ese sistema operativo permitía en ese entonces conexión en red, o sea, cuando era realmente súper avanzado para la época. Son de las cosas que ratifican que no siempre lo mejor es lo que gana en el mercado. Era infinitamente más avanzado el sistema operativo que el sistema operativo como DOS, que terminó pues convirtiéndose como en el estándar luego, o más bien en esa misma época. Te recuerdo mucho esa tecnología de súper avanzada. Luego tuve un número de años trabajando con servidores empresariales,
los servidores Series A, lo que llaman Series A, que hoy en día sigue siendo la línea ClearPath. Ahí hay muchas historias. Recuerdo una muy particular que me tocó hacer parte del equipo encargado, digamos, de mover toda la infraestructura de servidores empresariales del edificio Miguel de Aguinaga, el antiguo edificio donde operaba EPM, ahí al lado del Museo de Antioquia, a la sede del edificio inteligente. Entonces fue todo un tema, mejor dicho, éramos un grupo de personas en unos días y horarios imposibles, pues en la madrugada, tratando de tener el menor impacto posiblemente en toda la atención de los clientes de EPM. Entonces son algunas de las historias como bonitas de esa época, digamos, trabajando con gente muy, muy, muy competente en temas ya de esos servicios críticos. Porque el gran tema de los servicios empresariales es que si tienes un problema de servicio empresarial, realmente pones en riesgo la operación de una compañía como un todo. Entonces era un tema de gestionarlo de manera muy juiciosa, ¿no? Sistemas que tienen que trabajar 7 por 24 de manera permanente, sin errores, sin excusas. Entonces, bueno, era todo un proceso en el que estuve varios años de mi vida involucrado. Juan, ahondemos en ese tema, porque yo creo que la informática va a la par con el tema de las crisis, o sea, porque obviamente hay una vulnerabilidad. Hace poco, al momento de grabar este programa, sabemos de un ataque grande, por ejemplo, a servidores del país en el contexto histórico de esto. O sea que toda la vida ha existido el tema de los riesgos, las amenazas informáticas, el tema de que un servidor se caiga y que afecte una operación que es crítica del día a día. ¿Cómo recuerdas ese contexto de las crisis en esa época y contrastado con lo que es hoy? Sí, sin duda. Yo tengo tuve una experiencia muy bonita, tal vez las experiencias más bonitas que tuve en mi paso por Unisys. Luego de estar en servidores empresariales, trabajé como gerente, digamos, de servicios tipo helpdesk, tipos, digamos, mesas de ayuda, donde ya, digamos, que Unisys se encargaba en un modelo tipo outsourcing de atender todos los servicios informáticos en hardware, software y demás de diferentes compañías. Uno por ejemplo, para la organización Corona, un reto gigantesco, una organización con unos sistemas de información, digamos, bastante obsoletos, con 74 sedes en todo el país. Realmente un reto gigantesco, pero tal vez el caso más bonito asociado a las crisis, que es lo que me planteas que tengo, es que me tocó ser el gerente, literalmente se llamaba gerente de crisis de almacenes éxito. El éxito en ese entonces y hoy en día inclusive sigue siendo tal vez el cliente más importante en Colombia de Unisys. Teníamos un poco de todo. Y recuerdo que todo falló al mismo tiempo. O sea, teníamos problemas con los servidores empresariales, que eran los Series A ClearPath. Teníamos problemas con los POS, los puntos de venta, que los teníamos a través de un acuerdo que tenía Unisys con Nisdorf, una compañía alemana, y muchos de los puntos de venta, pues donde la gente paga, literalmente los que llaman eh, gente paga, teníamos problemas. Tenemos una plataforma que se llamaba NAP, una plataforma, digamos, como de acceso de red, eh, que se encargaba de todo el tema de la gestión de las llamadas de los call centers y de las grabaciones y demás con problemas. Y era un tema bastante bonito el modelo como las multinacionales afrontan las crisis. Había como todo un protocolo. Yo recuerdo que yo iniciaba todos los días durante esa gerencia de crisis que tomó como 3 meses, pero parecieron 3 años, a las 5 de la mañana, reuniones con la gente encargada de la plataforma NAP en Unisys que estaban en Australia. Entonces, por tal tema de diferencia de horarios, arrancaba con esa hora. Luego trabajaba con la gente, con los aliados de Alemania, digamos, sobre media mañana, media tarde, y cerraba el día al final, ya en horas de la noche casi, con la gente de los servidores empresariales, los ClearPath Series A, que están ubicados en San Bernardino, en el estado de California, en Estados Unidos. Entonces era todo el día hablando con gente de todo el mundo y a su vez todos los días un acta de reunión, una sesión de trabajo con el vicepresidente de sistemas del éxito y con su equipo para ir avanzando. Cada día te entregamos un reporte, cada día teníamos que saber exactamente qué estaba pasando. Y afortunadamente fue súper exitosa esa gestión, aprendí un montón de ese modelo porque nos permitió tomar decisiones rápidas, actuar, digamos, en consecuencia, mantener informado al cliente y de alguna forma nos permitió, o le permitió a Unisys mantener un cliente que hoy sigue siendo el cliente más importante de la compañía, de hecho, en el país. Juan Pablo, antes de irnos al capítulo Ruta N, importante que hablemos sobre tu paso por empresas públicas de Medellín y posteriormente cómo participaste en la definición de políticas relacionadas con emprendimiento, tecnología e innovación. Vale, pues mira, digamos que ya ahí mi salto de Unisys a EPM es
es muy particular, nunca pensé que iba a trabajar en EPM, pero bueno, cosas de la vida me llevaron. Y digamos que fui con la visión de ayudar a crear los nuevos negocios basados en emprendimiento para EPM. Eso me llevó, digamos que eso me ha llevado, y casi quedaría un resumen muy corto de los últimos más de 2 décadas de mi carrera profesional, a estar muy involucrado en el mundo del emprendimiento y de la innovación de base tecnológica. 3 sombreros. El primer sombrero, un sombrero muy de construcción de política pública, en el 2004, cuando arrancó Fajardo como alcalde. Recuerdo que una de las premisas era precisamente impulsar el tema de emprendimiento en Medellín. Yo ayudé todo ese año a estructurar todo el modelo, lo que en su momento se llamó Cultura E, toda la estrategia de emprendimiento de ciudad. Luego, más tarde, precisamente con todo el modelo de innovación con Ruta N, fui cofundador y fui director ejecutivo también de Ruta N, digamos como su etapa inicial y su etapa de crecimiento súper acelerado. Esa es como una de las, digamos, de los sombreros que he tenido en el mundo de emprendimiento e innovación, además del emprendimiento corporativo con EPM y con otras compañías que he acompañado, y también el desarrollo de startups, que es un poco en el mundo en el que estoy más involucrado el día de hoy. Bueno, yo creo que llega el momento en donde hablemos sobre el capítulo Ruta N. Es más, yo tengo que confesar que te recordaba como si fueras el primer director, pero me acabas de acercar en la cuenta que antes de ti estuvo Andrés Montoya. Entonces hablemos de ese nacimiento de Ruta N y lo que significa para la ciudad. Claro, mira, todo hacia atrás se conecta fácil, ¿cierto? En 2004 ayuda a la ciudad a desarrollar todo su modelo de emprendimiento, con unos resultados tempranos muy exitosos que tuvimos. Me gano una beca de Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos y voy a MIT, que para un ingeniero es el sueño de la vida y la meca de la ingeniería del mundo, a hacer un programa durante un año, 2007-2008, en gestión y política de innovación y tecnología. Entonces, al regresar, pues se supone que alguna cosa había aprendido. Había un proyecto en el plan de desarrollo del alcalde Alonso Salazar que era se desarrollará la manzana, se construirá la manzana del emprendimiento. Y nadie tenía mucha idea de qué era eso de la manzana del emprendimiento. Lo que ocurrió en ese momento es que llaman a Andrés Montoya, que para ese entonces trabajaba en UNE, pues lo que hoy en día es Tigo UNE. Él había sido, digamos, el líder con el que había iniciado el proyecto Medellín Digital, me llaman a mí desde PM a que ayudáramos a estructurar la manzana del emprendimiento. Pues en un cuento largo, corto, lo que entendemos rápidamente con la ayuda de muchos actores de la ciudad y también haciendo una vigilancia de alrededor de 7 ecosistemas que habían dado saltos, digamos, saltos exponenciales en desarrollo económico y social alrededor del mundo, que la innovación era el factor, digamos, transversal que siempre estaba presente. Dijimos, venga, nosotros hemos trabajado en educación como ciudad, hemos trabajado en emprendimiento, llegó el momento de dar el salto a la innovación. Entonces fuimos moviéndonos de la manzana del emprendimiento a la manzana del emprendimiento y la innovación, luego la manzana de la innovación y finalmente eso da lugar a Ruta N, que es la agencia, digámoslo así, que ayuda a coordinar los esfuerzos desde el sector público para impulsar la innovación como esa gran herramienta para el desarrollo económico y social de Medellín. Juan Pablo, ¿cómo has visto, digamos, a lo largo del tiempo esa sinergia entre universidad, empresa y Estado alrededor del tema tecnológico? Yo creo que el gran factor diferenciador a los seres humanos les encanta que les cuenten recetas, como paso a paso para hacer las cosas. Digamos que en todo mi paso por Ruta N, que terminó siendo unos 5 años de un trabajo súper arduo con un equipo increíble, eh, yo, digamos, como que recogí alrededor de unas 15 lecciones aprendidas. Y esas 15 lecciones aprendidas, aún hoy en día, muchísimos años después, sigo yendo a muchas partes del mundo, he estado como en 15 países del mundo contando un poco ese modelo, lo que aprendimos, y creo que sigue siendo perfectamente aplicable. Y, y digamos que a mí muy comúnmente me preguntan qué es lo que tiene diferente Medellín. Y creo que lo que tiene diferente Medellín es exactamente lo que tú planteas, que aquí se ha construido una confianza suficiente para que las universidades, el sector privado digamos, el gobierno local, regional, hablen y trabajen de manera articulada, se puedan construir visiones más grandes que lo que es capaz de hacer cada uno para el territorio y donde cada uno haga su parte. Yo creo que lo que de alguna forma Ruta N hizo fue apalancarse en esa situación. O sea, eso en gran medida se lo debemos a ProAntioquia, al Comité de Universidad Empresa Estado, al propio CTA, al Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, eran entidades que venían y programas que venían trabajando de manera articulada
y generar lazos de confianza entre los diferentes actores. La gran diferencia de Medellín creo que es esa. Aquí somos capaces de hablar para poder construir realmente, digamos, visiones y metas grandes y ambiciosas, más grandes que lo que es capaz de hacer cada uno. Y bueno, eso lo aprovechó Ruta N para construir el plan de innovación también. Juan Pablo, yo creo que aquí viene un tema que va muy de la mano de lo que mencionabas, y esto es el tema de sinergias, de solidaridad, de asociatividad, porque pues en el siglo pasado se hablaba de AUC, ¿cierto? Creo que era la Asociación de Usuarios de Computadores, y hoy se habla de la Cámara de Comercio, pues de todo el tema de clúster, el tema de Intersoftware, o sea, cómo ha habido pues mucho adelanto en ese tema de que las empresas del sector trabajen de forma mancomunada. Sin duda, yo creo que como factor diferenciador de Medellín que no podemos perder. O sea, yo creo que en los últimos años han sido años, digamos, difíciles, de un gran reto, porque la conversación, digamos, del sector público con el sector privado y la academia, pues se rompió en gran medida. Digamos que eso a mí me trae como dos elementos un poco agridulces. Agrio en el sentido de que creo que Ruta N hay que, hoy en día habría que refundarla y volver a llevarla a que sea el gran jalonador de los grandes proyectos de desarrollo de tecnología, por ejemplo, tirar, poder tener una infraestructura de banda ancha en toda la ciudad, realmente de acceso a banda ancha, la gran autopista digital que es el Internet para todos los ciudadanos, formar a gran escala y conectar con empleo decenas de miles de jóvenes de esta ciudad. Hay un montón de proyectos grandes que hace falta por hacer donde Ruta N puede jugar un rol muy importante, pero digamos que el lado dulce es que ya hoy hay una capacidad instalada en esta ciudad. O sea, Medellín es una ciudad que invierte en tecnología, invierte en innovación de manera consistente y donde seguimos siendo un referente para América Latina en cómo la innovación, la tecnología pueden convertirse en las grandes herramientas para el desarrollo económico y social de un territorio. Entonces, creo que eso sigue funcionando, el sector privado sigue comprometido, sigue invirtiendo, la academia sigue trabajando y incluso la sociedad civil organizada ha venido desarrollando sus propios grupos de tecnología, acompañándose, creando sinergias. Entonces hay todo un caldo de cultivo para seguir avanzando en esa visión de la tecnología y la innovación como el gran factor de desarrollo para Medellín hoy y en el futuro. Juan Pablo, ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje que tú le das a quienes estamos en ese ecosistema de Antioquia TI alrededor del tema de la tecnología, la innovación y por supuesto el emprendimiento que va muy de la mano? Sí, yo diría que el gran mensaje es que hoy en día no hay excusas. Hoy en día la tecnología nos pone en igualdad de condiciones. Eso nunca ocurrió antes en la historia de la humanidad. Hoy en día la tecnología nos pone en igualdad de condiciones. Todos tenemos al alcance de la mano un aparatejo de estos que nos conecta con el mundo, que nos permite realmente desde Medellín o desde el lugar donde nos encontremos pensar en soluciones grandes, realmente grandes y estructurar las soluciones que le sirvan al mundo. Yo creo que a esta ciudad, a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, a nuestros científicos, les llegó el momento de pensar y solucionar problemas de escala global desde donde estemos ubicados. Hoy ya no hay excusa. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Antioquia TI. No, Juan Carlos, a ti muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, así llegamos a este capítulo final de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Recuerden que esta iniciativa cuenta con el apoyo de grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM, Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFID. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.